I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship. Bonjour Gustavo. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Pourrez-vous vous présenter à toutes ces personnes qui nous regardent brièvement? On veut savoir qui est Gustavo. Mi nombre es Gustavo Castro y soy director de la organización Otros Mundos, con sede, Amigos de la Tierra México, con sede en Chiapas, México. Ok. Alors, en mars 2016, le Honduras perdait l'une de ses plus grandes figures de défenseurs des droits de l'homme. Vous avez été témoin oculaire de cet assassinat. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Estábamos en un taller con la organización indígena campesina de Berta, y en la noche yo me alojaba en su domicilio y entraron los sicarios con mucha violencia. Uno entra a mi habitación, otro entra a la habitación de Berta y a mí me disparan, creen que estoy muerto, que he quedado muerto, y en el caso de Berta sí le disparan y falleció finalmente a los pocos minutos después. En este contexto en que la comunidad indígena del Copín, de la organización de Berta, llevan un proceso de resistencia contra muchos proyectos mineros, contra muchos proyectos de represas hidroeléctricas, y también recuperando tierras que les han ido robando las empresas y los grandes terratenientes que han ido acaparando. En este contexto la lucha de Berta era muy fuerte, tenía ya muchas demandas, muchos intentos de asesinatos, y ya la habían intentado asesinar la semana anterior a su asesinato, el mes anterior, y había un contexto de mucha violencia en donde el gobierno intenta detener la resistencia de los pueblos indígenas. Hay muchos acuerdos de libre comercio que el gobierno de Honduras ha ido firmando y está permitiendo la entrada de empresas y muchos inversionistas que implican disputarse el territorio con las comunidades indígenas. Es una lucha por el territorio, es una lucha en donde las empresas quieren obtener petróleo, gas, aceite de palma, energía hidroélectrica, etc. Alors Gustavo, vos assaillants vous ont laissé pour mort, mais vous avez réussi à survivre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que les pressions contre votre personne ont continué, ou alors vous avez eu une vie paisible? El gobierno de Honduras pretendía que el asesinato de Berta fuera limpio, en el sentido en que no hubiera testigos, y entonces acabar con la resistencia indígena y también con todo el trabajo de Berta Cáceres. Sin embargo, como yo fui testigo, fui el único testigo del asesinato, intentaron entonces criminalizar y culpar a una persona de la misma organización. Cuando hago el retrato hablado, el dibujo del rostro,
dibujaban la persona que habían detenido del Copín, que querían culpar y que lo tenían preso. Yo decía que esa no era la persona, yo no lo conocía a la persona presa, yo no conocía a esa persona del Copín. Y sin embargo seguían dibujando y dibujando a la misma persona. Yo estaba muy cansado, tenía un estrés muy fuerte, estaba herido y al mismo tiempo sin dormir, sin comer. Entonces era una presión muy fuerte, psicológica y en todos los sentidos para cansarme, agotarme, no dejarme dormir. Y después también hubo otras maneras de querer culpar a la gente del Copín. Me presentaron en una computadora los rostros de los asesinos, supuestos asesinos, y eran puras fotografías de gente del Copín. Eran puros videos de Berta y la gente del Copín en la resistencia contra la empresa hidroeléctrica. Y querían que yo señalara quién, si estaba entre ellos el asesino. Lo intentaron de mil maneras, como no pudieron, entonces el siguiente paso era culparme a mí. Porque ellos no se iban a poner la soga al cuello, porque ellos estaban involucrados. La juez estaba involucrado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba involucrado el fiscal, la familia más rica de Honduras, que es dueña de la empresa hidroeléctrica DESA, estaba involucrado el ejército, estaban involucrados paramilitares, grupos de sicarios, todos estaban involucrados. Entonces tenían que buscar un culpable y deciden entonces cansarme y también mantenerme en una presión constante, de tal manera que al final suspenden a mi abogada. La juez, en un acto totalmente ilegal, inconstitucional, le dice a mi abogada que ya no es abogada. Es algo ridículo, inconstitucional. Querían dejarme sin defensa legal. Cuando ya me disponía a regresar a México, acompañado por mi embajadora y el cónsul, escondidos estaba la policía, la fiscalía, y de repente salen y me bloquean el paso al aeropuerto, al avión, y me dicen simplemente que no puedo regresar. No me dan ninguna orden judicial, no me dan ningún documento, simplemente me dicen que no puedo irme. La embajadora se molesta, se enoja mucho y no dejan irme, y entonces regresamos a la embajada y al salir del aeropuerto vuelven otra vez a acercarme y a evitar que yo saliera del aeropuerto. El Estado tenía que secuestrarme porque necesitaban inculparme. Y aunque al final el fiscal dijo: tenemos que arrestarlo, sin ninguna orden judicial y sin nada, totalmente impune. Y en ese momento la embajadora y el cónsul me rodean así con los brazos y dicen: aquí hay protección consular. Y entonces los fiscales no pudieron hacer nada, aunque le pidieron a la policía que me esposaran y que me llevaran. La embajadora no me soltó, me rodeó, y cuando ya no pudieron hacer nada, permitieron que yo pasara y regresara a la embajada, pero con la prohibición de salir 30 horas del país. Y me hacen regresar nuevamente a la comunidad de Berta para hacer otras diligencias ministeriales. Al final me dicen que tengo prohibido 30 días para no salir del país, y que mi abogada ya no era abogada. Querían dejarme solo, aislado, sin protección jurídica, y se roban mi maleta que dejé yo en la casa de Berta para sembrarme pruebas y criminalizarme. Pero no pueden inventar otra historia, no pueden inventar otro escenario, y tuvieron 30 días para hacerlo y no pudieron. Pese a toda la presión internacional,
No me ayudaron tampoco el gobierno de Honduras con mis heridas. Tuve que buscar otro tipo de ayuda psicológica y también médica. La Embajada de México me dispuso también de un hotel para estar ahí resguardado en ese cuarto un mes, pero yo no tenía ninguna seguridad del gobierno de Honduras. Sabía que los sicarios me perseguían, sabía que yo había quedado vivo, que no terminaron su trabajo y entonces me estaban buscando, y entonces decido no salir de la embajada. Y yo dije, no salgo. La embajadora quería que me fuera y yo dije, yo no salgo de aquí, y entonces me escondí en la embajada. Con todo eso, el gobierno siguió buscando la manera en cómo inventar pruebas y forma para culparme. Y al final no pudo. Al final no pudo y tuvo que liberarme, aunque no aceptó el amparo, no aceptó que yo saliera a Washington a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me citaba por tener medidas cautelares, medidas de protección. El gobierno de Honduras dijo, no sales, no te damos permiso, te quedas aquí en el país. No resuelven todos los recursos legales que interponen los abogados, los niegan absolutamente todos, en total impunidad, ilegalidad y violación a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pese a la presión que había de muchos gobiernos y de embajadas y de la solidaridad internacional, incluso también el gran apoyo y presión que hubo de Amigos de la Tierra Internacional, el gobierno de Honduras no cedió nada. Tenía el apoyo y tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos y siente una impunidad total, terrible. Al final el gobierno decide liberarme y darme permiso ya de salir del país, y después imputan a seis presuntos asesinos. El gerente de la empresa hidroeléctrica, que le paga al ejército, el ejército paga a una empresa de seguridad que es de exmilitares, y los exmilitares contratan a los sicarios. Toda esa cadena los meten a la cárcel, pero los meten a la cárcel mientras está el juicio y la investigación, con pruebas muy débiles. Entonces, en un año van a salir de la cárcel. Pero los meten también a la cárcel mientras está el juicio, por temor a la venganza de ellos en contra mía, en contra de los testigos. Es por ello que yo decido salir del país donde vivo. Amigos de la Tierra, México está al sur de México, en la frontera con Guatemala, y Honduras está muy cerca. Y es muy fácil y tenían toda mi identificación, conocían mi nombre, mi dirección, mi fotografía, mi familia, correo electrónico, los sicarios, el gobierno, el ejército, tenían toda mi información. Y entonces, por seguridad, decidimos entonces salir mientras seguimos este proceso legal, jurídico, contra el gobierno de Honduras. Gustavo, vous avez frôlé la mort, vous avez subi beaucoup de pression. Est-ce que malgré tout ça, vous avez toujours envie de vous battre pour le respect des droits de l'homme? No solamente vale la pena, sino que lo tenemos que hacer, no tenemos opción. Y también pues está en juego nuestra vida, y está en juego pues yo creo que la vida de la humanidad, y nos estamos acabando este planeta, estamos destruyendo este planeta, estamos acabando con nuestra propia vida, estamos haciendo un suicidio también de la humanidad. Y yo creo que no puede uno quedarse solamente viendo y contemplando esta destrucción y tanta violación a los derechos humanos, y más invita aún así a luchar, y más invita también a defender y a cambiar estrategias y seguir buscando y encontrando caminos, y también ir juntando
juntando a más gente, que más gente se comprometa a luchar por este planeta que al final de cuentas es de todos. En un encuentro campesino recuerdo que una señora decía, tenemos que luchar para dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Y otra señora decía, sí, pero más bien tenemos que luchar por dejarle unos hijos nuevos a este mundo. O sea, hijos que tengan las ganas de seguir luchando. Gente joven que tenga la rabia y la indignación constante, pero también el amor en el corazón y la esperanza para seguir buscando caminos, para construir muchos mundos, un mundo donde quepamos todos los mundos. Y yo creo que esa es la esperanza a final de cuentas, que tanto dolor y tanto sufrimiento también se convierte en amor, en esperanza, en búsqueda, y que uno no se puede quedar así contemplando tanta destrucción, sino construir junto con otros pues maneras de ser felices y también de buscar eso, pues un mundo donde quepamos todos y todas. Ok, et pour terminer, est-ce que vous avez un message, un conseil à l'endroit de ces jeunes générations aujourd'hui engagées dans la même lutte que vous et votre compagnon Bertin? Que pourrez-vous leur dire? Sí, que pues el mensaje que yo les podría dar a los jóvenes es que en unos muy pocos años les va a tocar enfrentar este mundo y van a tener que tomar mucha responsabilidad y también muchas acciones, y que lo que pudimos dejarlos, que ya vamos más adelante, pues es lo que hemos podido hacer por la defensa de este mundo y también por mejorar las condiciones, y que a los jóvenes les va a tocar ahora enfrentarlo, pero que lo tienen que hacer también con alegría. En medio de la búsqueda y en medio de las situaciones difíciles tenemos que buscarlo con esperanza, y que caminando uno va encontrando distintas formas, que no tengamos miedo a buscar, a experimentar, a luchar, a resistir de una manera comunitaria, colectiva. Y así que yo creo que lo vamos a lograr. Merci beaucoup, Gustavo. De nada, con mucho gusto. Muchos saludos. Okay. Un salut aux Camerounais qui vont regarder cette vidéo et au milieu de personnes qui vont la regarder. Mais particulièrement, est-ce qu'il pourrait faire un coucou aux Camerounais? Sí, bueno, primero, siempre con muchísimas ganas de conocer Camerún y la gente de Camerún, sobre todo por hay pocos ecos, pero se escuchan los ecos de la lucha y de la resistencia de la gente en Camerún. Y les mando un abrazo muy fuerte con todo nuestro corazón, de América Latina, también de México, de Chiapas, de parte de todos mis compañeras y compañeros también, de Amigos de la Tierra México, y que sigan luchando y que no dejen de hacerlo. Thank you. Merci beaucoup. Bye. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between